Lucas 23:43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a pedirle ayuda a Dios. Bendito Dios, Padre, gracias por todo, mi Dios, por lo que nos concedes, aún este privilegio, mi Dios, la salud, la vida, la libertad, el tener una Biblia en las manos, Señor, y sobre todo la libertad de poder predicar a los cuatro vientos, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, te rogamos tu ayuda, bendícenos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, Señor Jesús. Dice el texto: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo estaba crucificado y dice que al lado izquierdo y al lado derecho habían crucificado a dos ladrones, a dos malhechores que eran ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los dos estaban crucificados juntamente con Cristo, pero Jesús le dijo a uno de ellos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde? En el paraíso. Hay un grupo que se llama testigos que dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Quiere dar a entender otra cosa. Cambia la frase. La Biblia dice de esta manera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te estoy diciendo que en este mismo día, hoy vas a estar en el paraíso. Es muy entendible, no se puede revolver. Por todas las palabras que dijo este que estaba a la derecha, es muy posible que haya sido evangelizado por Juan Bautista en la cárcel. Juan el Bautista predicaba con libertad y con autoridad. Y en una de sus predicaciones le predicó a Herodes: esa mujer que tú tienes, no te es lícito tenerla. Encarceló a Juan el Bautista. La Biblia dice que cuando Cristo estaba comenzando su ministerio, fue encarcelado Juan. Por lo que muestra la Biblia, está entre 1 y 2 años en la cárcel. Y en este 1 o 2 años, este que estaba a la izquierda y este que estaba a la derecha también estaban encarcelados. Es muy posible que Juan el Bautista, pues al ser encarcelado, a Juan el Bautista no le taparon la boca. ¿A cuánto nos tapan la boca por el enemigo? Hablamos de cuánto ganamos, hablamos de cuánto comemos, hablamos de muchísimas cosas, y la palabra de Dios no sale de nuestras bocas. Bueno, a este Juan el Bautista ni en la cárcel le pudieron tapar la boca. Es muy posible que el que estaba a la izquierda y el que estaba a la derecha, posiblemente en la cárcel, uno no quiso escuchar y el otro sí prestó atención. ¿Por qué digo esto? Porque lo que este hombre que estaba a la derecha le dijo a Jesús, la verdad asombra. Y vamos a ver qué es lo que le dijo este hombre que estaba a la derecha, qué es lo que le dijo a Jesús. Y vamos a leer Lucas 23, versículo 33. Dice: y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los que estaban crucificados dice que este malhechor le injuriaba. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? El punto número 1. ¿Por qué se cree que este que estaba a la derecha lo había evangelizado Juan? Por esta respuesta. Primero le dice, reprendió al que estaba a la izquierda. Y las palabras que le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Qué es lo que estaba viendo este que estaba a la derecha? Estaba reconociendo que el Cristo que estaba crucificado
era Dios. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En una ocasión, Jesús reúne a sus apóstoles y les pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Como queriendo indagar Jesús. Y uno de los apóstoles dijo, bueno, pues algunos dicen que eres el Elías, el Juan el Bautista, el Jeremías, alguno de los profetas. Y le dice Cristo, ¿tú qué dices, Pedro? Directamente a Pedro le pregunta Jesús, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hasta dónde era la visión de Pedro para con Cristo? Pudo reconocer que era el Hijo de Dios. Y las palabras de Cristo que le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De Mateo 16, el que lo quiera buscar. Es una revelación de parte de Dios el que tú sepas que yo soy el Hijo de Dios. Pero este que estaba a la derecha, no estaba solamente reconociendo que era Hijo de Dios, estaba reconociendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Pudo ver más que muchísima gente. Mucha gente de algunas religiones tienen a Cristo y reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Pero muchísima gente no reconoce que ese Hijo de Dios también es Dios. Primera de Timoteo 3:16. Y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es grande ese misterio de la piedad. El que vive es el Hijo de Dios, amén, es el Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios es lo que muchos no logran entender, el YHWH, las consonantes. Ese YHWH o Yahvé o Jehová, como se llama en el Antiguo Testamento, dice que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Si alguien lo quiere creer o alguien no lo quiere creer, sin embargo el que estaba a la derecha de Cristo, él sí lo creyó y no tenía tanto estudio, no tenía tanta capacidad, no había ido a colegios, a escuelas, sino fue enseñado y Dios le reveló muchísimas cosas. Volvemos a Lucas 23:41. Dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Acá hay dos cosas. Primero, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Aquí nos está mostrando de que este que estaba a la derecha estaba reconociendo. ¿Qué estaba reconociendo? Que por lo que él hizo, él merecía estar crucificado. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre estaba reconociendo y la gente se pierde porque no quiere reconocer. Se da una predicación, ese es para mi esposo, ese es para mi esposa, ese es para mi hijo, ese es para mi tío. Y la mayoría de la gente no quiere reconocer. Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él estaba revelando. Las palabras que estaba hablando que estaba a la derecha de Jesús, estaba mostrando que estaba reconociendo y que estaba aceptando ese castigo por lo que había pecado. Luego dice, mas ningún mal hizo. Mas ¿quién? Jesús. ¿Qué estaba reconociendo este hombre también? Que en Jesús no hubo pecado. ¿Sí captamos? Reconoció que él era pecador, pero reconoció que Jesús, ese no era pecador. Y lo podemos ver en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí nos aclara
que Jesús fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso es lo que estaba viendo el que estaba a la derecha. Nosotros a la verdad justamente padecemos por nuestros hechos, pero Jesús, ningún mal hizo. Tuvo mucha revelación que estaba a la derecha de Cristo. Volvemos a Lucas 23:42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba viendo también que Cristo iba a regresar por segunda vez. También es muy posible que Juan el Bautista o alguien en la cárcel haya enseñado a este hombre. O si no fue Juan el Bautista, o si no fue alguien, yo creo que es Dios el que le reveló todo esto. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo regresa por segunda vez y el que estaba a la derecha ya lo sabía. No te vayas a olvidar de mí, Jesús. Acuérdate de mí. Pues claro que sí se va a acordar. Por eso es que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso que en lo personal a cualquiera de nosotros nos digan esas palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que más que una fortuna, más que una casa, más que un carro, el que nos digan: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es lo más precioso que pueda haber. ¿A dónde lo iba a llevar Jesús? Al paraíso. ¿Y dónde queda el paraíso? El paraíso, según textos bíblicos, es el mismo huerto de Edén. ¿Por qué? Génesis 2:8. Acá me dice que Dios hizo, o Dios plantó un huerto, y nos dice hasta en dónde: en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no dice huerto, ahora dice en medio de la calle de la ciudad. Ya no dice huerto. Cuando solamente Dios puso a Adán y a Eva, dice que plantó un huerto. Pero ahora ya no nos habla de huerto, ahora nos dice en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, y allí nos dice el punto principal: estaba el árbol de la vida. Volvemos a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Y luego me dice: también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En medio del huerto estaba el árbol de la ciencia. Y en Apocalipsis que leímos, en medio de la ciudad está el árbol de la ciencia. ¿Qué sucedió? Cuando Dios pone a Adán y a Eva, pues como son dos, con un huerto es más que suficiente para que vivan. Pero como hoy día son millones de gentes que están entrando al paraíso, mueren, entran al paraíso. Digo, mueren en Cristo, para que no se vayan a confundir. Mueren los que son de Cristo, entran al paraíso. Muere otro de Cristo, entra al paraíso. Quiere dar a entender que ya no es un huerto, ahora es una ciudad. Y hasta dice el tamaño: 2.160 kilómetros cuadrados. ¿Dónde? Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego me dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Hoy la ciudad que tiene hecho Jesús es grandísima. Hay lugar hasta de sobra. Volvemos a Génesis 2:8. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Aquí no me dice qué tamaño tiene este huerto, pero ¿de qué tamaño puede ser un huerto? ¿De una esquina? ¿De 500 metros? ¿De 1 kilómetro? ¿De kilómetros? Suficiente para albergar a Adán y a Eva y a todos los animales que Dios trajo para que le pongan nombre. Vamos a ver el tamaño de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:10. Y dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Aquí el apóstol Juan lo lleva a Dios para que vea esa grande ciudad. Vamos a leer el versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. ¿Cuánto medía el arca de Noé? Casi esquina y media. Pudieron entrar 8 hombres y había lugar para muchos. ¿Cuánto mide la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial? 12,000 estadios. ¿Cuánto viene siendo 12,000 estadios? 1,260 kilómetros. Más o menos. Como Jerusalén a Irak son 750 kilómetros. Yo me imagino que la Nueva Jerusalén es desde donde estaba el huerto de Edén, que está al oriente, hasta Jerusalén. Así de grande. De Jerusalén hasta el huerto de Edén, en cuadro. 1,260 kilómetros por acá, 1,260 kilómetros por acá, 1,260 kilómetros por acá, y 1,260 kilómetros por acá. Y su altura, 1,260 kilómetros de altura. ¿Y por qué la altura son 1,260 kilómetros también? Y tiene su porqué. 1,260 kilómetros de altura viene siendo 40,000 pies. Los jets vuelan a 40,000 pies de altura. Algunos 50, algunos 55,000 pies. Y yo digo, ¿y por qué tan alto hizo esa grande ciudad Dios? Porque dice que habrá nuevos cielos y habrá nueva tierra. Cuando Dios mete al hombre al paraíso, esta atmósfera que tenemos, es envejece al hombre. Al meterlos al paraíso, el nuevo cielo, donde ya los rayos del sol, el hombre tendrá vida eterna. Es muy precioso lo que tiene Dios preparado. No sé si se acuerdan que en el tiempo de Noé, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, dice que no había llovido. Eso dice la Biblia, que no había llovido. Y no había calor, no había frío. Eso quiere dar a entender que los rayos del sol no penetraban como penetran hoy día. Y eso permitía no solamente que no tuvieran calor ni frío Adán y Eva, sino que eso permitía que estando dentro del huerto del Edén, ellos pudieran vivir una eternidad dentro del huerto del Edén. ¿Qué sucedió? Cometieron pecado y automáticamente fueron expulsados, y al ser expulsados comenzó la vejez en ellos. Entonces, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde queda el paraíso? Pues según algunos textos bíblicos, el paraíso y el huerto es exactamente lo mismo. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, y en medio del paraíso también está el árbol de la vida. En medio del huerto está el río, que se distribuía en 4 brazos, y en medio del paraíso está también el río. Así que nos damos cuenta que ese lugar donde fue llevado el hombre que está a la derecha, es un lugar que nosotros deberíamos estarlo anhelando, la verdad en Dios. Dios les bendiga y qué bueno que podamos entrar, ¿verdad?, a ese lugar. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias por habernos mostrado, Padre, que el que estaba a la derecha, Señor, tuvo su pago.
Y qué preciosas las palabras, mi Dios, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué precioso lugar, mi Dios. Porque Adán y Eva fueron expulsados por causa del pecado. Y el paraíso, mi Dios, está listo para que entren los que se han limpiado del pecado, Señor. Yo te ruego tu ayuda, Padre. No solamente al entenderlo, sino que más bien entrar a ese lugar. Ayúdanos, mi Dios. Derrama de tu gracia, derrama de tu Espíritu y ayúdanos. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, Jesús. Sobre la tierra llenará Jesús. Venga tu reino sobre la iglesia. Llenará Jesús. Venga tu reino.